Pregunta número uno. Si tú estás en una región con tres zonas de disponibilidad, ¿cómo tú puedes lograr la alta disponibilidad con tres servidores EC2? Opción A. Coloca los servidores EC2 de manera aleatoria. Opción B. Coloca los servidores EC2 en una sola zona de disponibilidad. Opción C. Coloca dos servidores en una zona de disponibilidad y otro en una diferente. Opción D. Coloca cada uno de los servidores en cada una de las zonas de disponibilidad. Para resolver esta pregunta, vamos a revisar los conceptos de regiones y zonas de disponibilidad. La nube de AWS se encuentra geográficamente distribuida a través de todo el mundo. En algunos países vamos a encontrar uno o más regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos existen más de una región, pero por ejemplo en Brasil solo existe una región. Una región puede estar compuesta por tres o más zonas de disponibilidad. Por ejemplo, en esta región tenemos tres zonas de disponibilidad: la zona A, la zona B y la zona C. Para resolver esta pregunta nos colocamos en la imagen en pantalla. Si yo estuviera en una región con tres zonas de disponibilidad, la opción A me dice que coloque las instancias de manera aleatoria. Si en el peor de los casos mis tres instancias cayeran en la misma zona de disponibilidad y por algún error esta zona de disponibilidad se viniera abajo, entonces todas mis instancias dejarían de ejecutarse. Ahora, en la segunda opción, ¿qué pasaría si yo coloco todas mis instancias en una sola zona de disponibilidad? Es decir, si yo coloco mis tres instancias igualmente en una zona, si esta zona se viene abajo, entonces todas mis instancias dejarían de servir tráfico. En la tercera opción, tengo que colocar dos instancias en una zona y una en una diferente. Ahora, esto está mucho mejor distribuido, pero si esta zona se cae, tendría un solo servidor virtual procesando las cargas de trabajo. Como última opción, tengo que colocar una instancia en cada zona de disponibilidad. Aquí vemos que esto está mucho mejor distribuido. Entonces, en el caso de que una zona se viniera abajo, tendría otros dos servidores sirviendo el tráfico. Entonces, esta respuesta es la correcta. En nuestra pregunta, marcaríamos como respuesta la opción D. Pregunta número 2. Tú estás actualmente encargado de una tienda online. Durante el día tú necesitas servir 10.000 órdenes, pero durante la noche cerca de 1.000 órdenes. ¿Cómo tú podrías manejar las cargas de trabajo de una manera elástica si la aplicación está diseñada para correr en instancias EC2? Opción A. Coloca una instancia con la capacidad necesaria para manejar todas las cargas de trabajo. Opción B. Utiliza el escalamiento horizontal para colocar múltiples instancias detrás de un balanceador de carga. Escala hacia afuera y hacia adentro el número de instancias basado en alguna métrica de uso. Opción C. Utiliza el escalamiento vertical. Cuando las cargas de trabajo incrementen, tú debes incrementar el tamaño de la instancia EC2. Y opción D, coloca un conjunto de instancias detrás de un balanceador de carga. Para resolver esta pregunta vamos a hablar acerca del escalamiento. Existen dos tipos de escalamiento. El primero es el escalamiento vertical. Significa que nosotros vamos a agarrar una instancia y le vamos a incrementar los recursos. En el ejemplo de EC2 podríamos tener una instancia C4.large y llevarla a un tamaño C4.xlarge. Lo que haría esto es duplicar su capacidad. Cuando hablamos de escalamiento vertical, vamos a escalar hacia arriba y hacia abajo. También tenemos el escalamiento horizontal. Significa que aquí, en lugar de incrementar el tamaño de una máquina, vamos a ir agregando más máquinas virtuales para poder procesar las cargas de trabajo. Aquí podemos pasar de una instancia a 2, 3, 4 o todas las que sean necesarias para manejar las cargas de trabajo. Y podemos escalar hacia afuera y hacia adentro. Recordemos que cuando escalamos de manera horizontal, esto se hará en base a las métricas, por ejemplo, de uso de CPU o de memoria RAM. ¿Cómo se hace esto? Si yo tengo un conjunto de instancias dentro de mi clúster, tengo que asegurarme que en conjunto una métrica, por ejemplo el uso de CPU, no pasen del 80%. Es decir, si mis tres máquinas que en este momento están sirviendo tráfico tienen 85% de uso, voy a agregar una nueva instancia y esta métrica total de uso de CPU va a disminuir. Entonces, a través de este mecanismo yo puedo ir incrementando más máquinas tratando de mantener un umbral de cuánto uso de CPU yo deseo utilizar. Ahora, si nosotros durante la noche tenemos solamente 1.000 órdenes, sería suficiente con tener una máquina que me pueda ayudar a servir el tráfico. En este caso tendríamos una instancia. Pero durante el día, si nosotros quisiéramos procesar muchas más cargas de trabajo, entonces podríamos incrementar el número de instancias. Y estas se colocarían detrás de una instancia EC2. ¿Para qué? Para que éste se encargue de distribuir la carga
entre nuestras instancias. Este escalamiento se va a hacer en base a alguna métrica, como por ejemplo el uso de CPU. Entonces, en la pregunta número 2 tenemos como respuesta la letra B. ¿Por qué? Porque me va a permitir escalar de manera horizontal el número de instancias que sea necesario. En la opción A no nos va a ayudar de nada tener una instancia con el tamaño suficiente para manejar toda la carga, porque esta no es una solución elástica. En la opción C tampoco vamos a poder trabajar de manera elástica. Y la opción D es una opción estática. No importa que tengamos un conjunto de instancias detrás de un balanceador de carga si nosotros no podemos incrementar o disminuir la cantidad de instancias que estamos utilizando. Pregunta número 3. Una compañía de carros tiene su sitio web y sus cargas de trabajo en sus data center on-premise, es decir, que ellos tienen sus propios data center y quieren migrar hacia AWS. ¿Cuál es la ventaja de esto? Opción A, aislar físicamente los data centers del Internet. Opción B, esto le permitirá a la compañía evitar facturas costosas de IT. Opción C, esto le permitirá a la compañía no tener que preocuparse acerca de los sistemas operativos y las actualizaciones de software. Opción D, esto le permitirá a la compañía enfocarse en sus objetivos de negocio en lugar de enfocarse en la infraestructura de IT y su implementación. Ahora vamos a revisar una de las ventajas de la computación en la nube: incrementar la agilidad y la velocidad. En los ambientes de cloud computing, agregar nuevos recursos de IT está a solo un clic de distancia. Esto significa que tú puedes reducir el tiempo que haces que estos recursos estén disponibles para tus desarrolladores de semanas solo en minutos. Esto resulta en un dramático incremento en la agilidad para tu organización. Desde el costo y tiempo que tomas en experimentación, desarrollo, se van a volver significativamente pequeños. Esto lo podemos revisar en la documentación. Es el enlace que tenemos en pantalla. Vamos a revisarlo. En pantalla podemos ver las 6 ventajas de trabajar con los servicios informáticos en la nube. Primero, cambie los gastos de capital por gastos variables. Segundo, benefíciese de la economía de escala masiva. Tercero, no más conjeturas sobre la capacidad. Cuarto, mayor velocidad y agilidad. Quinto, deje de gastar dinero en poner en funcionamiento y mantener los centros de datos. Sexto, adopte un enfoque global en cuestión de minutos. Yo te recomiendo que leas y profundices un poco más en cada uno de estos puntos. Entonces, en la pregunta 3 podemos ver que la respuesta es la letra D. Esto le permitirá a la compañía enfocarse en sus objetivos de negocios en lugar de la infraestructura de IT. Pregunta número 4. ¿Cómo tú puedes reducir los costos de adquisición cuando tú usas AWS en lugar de un data center tradicional? Opción A través de la encriptación. Opción B, identidades y administración. Opción C, computación elástica. Opción D, el modelo de responsabilidad compartida. Y podemos ver que nos hablan de reducir los costos. Trabajar con encriptación no nos va a ayudar a reducir los costos. En la opción B, el manejo de identidades y la administración tampoco nos va a ayudar a reducir los costos. La computación elástica nos va a permitir tener y usar los recursos necesarios cuando nosotros lo necesitemos. Esta opción tiene mucho más sentido. Opción D, el modelo de responsabilidad compartida. Este modelo me va a permitir identificar cuáles van a ser las responsabilidades de AWS y cuáles van a ser las responsabilidades de los usuarios cuando estés trabajando sobre cloud computing. Esto lo vamos a revisar a más detalle más adelante. Entonces tenemos que la respuesta aquí es la letra C, trabajar con computación elástica. Pregunta número 5. ¿Cómo tú puedes definir cloud computing? Opción A, aprovisionamiento de recursos de TI por adelantado usando un modelo de precios fijos a través de Internet. Opción B, aprovisionamiento de recursos de TI sobre la marcha utilizando un modelo de precios fijos a través de Internet. Opción C, aprovisionar recursos de TI cuando sea necesario utilizando un modelo de precios de pago por uso a través de Internet. Opción D, aprovisionamiento de recursos de TI por adelantado en un modelo de precios de pago por uso a través de Internet. Aquí vemos que la opción A y B son incorrectas. ¿Por qué? Porque aquí nos están hablando de un modelo de precios fijos y esta no es la forma en que cloud computing opera usualmente. La opción D nos habla de un pago por adelantado. Esta tampoco es la forma en que trabaja cloud computing. Y tenemos que la respuesta es la letra C. ¿Por qué? Porque va a hacerse un modelo de precios a través del pago por uso. Es decir, me van a dar los recursos que yo necesito y voy a poder ejecutar mis cargas de trabajo que sean necesarias. Entonces tenemos como respuesta la letra C.